¿Sabías que de cada 10 contenidos que has consumido en redes sociales durante los 53 días de conflicto en Bolivia, 7 fueron elaborados por desinformantes? Bolivia Verifica, a través de su Observatorio de Desinformación Electoral, ha recogido un montón de información durante esta época de conflicto y hoy queremos hablar de las cifras y analizar cuál ha sido el impacto y las lecciones que nos dejan. Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Sin Vueltas, un podcast de Bolivia Verifica. Durante estos más de 50 días de conflicto en La Paz y en el resto del país, mucha información ha circulado en redes sociales. Mucha de esta, por ejemplo, buscaba informar, se ha generado mucha opinión y también persuasión, pero una gran cantidad de desinformación también ha circulado. En Bolivia Verifica hemos decidido monitorear este ecosistema digital para responder a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es que circuló la desinformación durante la crisis y qué podemos aprender de ella? Nosotros hemos presentado un informe hace días atrás y hemos encontrado más de 300 contenidos que se han difundido durante estos 53 días del conflicto y la mayor cantidad de este contenido ha sido desinformación. Y queremos justamente comenzar a conversar sobre las lecciones que deja toda esta gran cantidad de desinformación que circula en redes sociales y para eso quiero darle la más cordial bienvenida a mis invitados en Sin Vueltas en esta ocasión. Estamos junto a Ana Lucía Velasco, que es analista política y experta también en psicología política, y con Guido Alejo, que es también analista político. Muchas gracias a ambos y la primera pregunta tal vez que quiero lanzarles aquí es ¿qué es lo que ustedes, lo primero que les ha llamado la atención durante estos 53 días de conflicto que se ha desatado sobre todo o que se ha dado o que se ha sentado en las redes sociales? Porque el conflicto ha estado en los bloqueos, en las calles, pero mucho del conflicto también se ha desatado o ha tenido una importante acción o actuación o protagonismo en el ecosistema digital. Guido. Bueno, yo creo que hay una cuestión bastante interesante. Primero, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en Sin Vueltas. Yo creo que hay una cuestión que se replica especialmente, es algo cíclico en todos los conflictos que estamos viviendo, al menos las últimas décadas, que viene a ser la polarización. Y esa polarización es algo que simplemente no es algo que se fabrica, es algo que ya está ahí preexistente y es algo que de alguna forma se intenta avivar con determinado tipo de argumentaciones, narrativas y todo ello. Y eso es prácticamente lo que hemos visto aquí. Pero aquí hay una particularidad, aquí no se ha intentado destruir en todo caso a sujetos políticos concretos, sino a grupos de población concretas, en este caso el área rural, el campesinado y todo ello, que si bien hay que ser precisos en cuanto al manejo de algún tipo de información, las reacciones mismas que de alguna forma despertaban estas narrativas ya implicaban este tipo de destrucción moral, destrucción ética, destrucción incluso civilizacional de lo que vendría a ser grupos poblacionales enteros. Eso desde una de las perspectivas, porque sabemos que en política se manejan mayormente con narrativas y hemos tenido al menos dos partes duras en esta última etapa. Y el otro elemento vendría a ser esta forma de la destrucción política de un elemento político, en este caso de un sujeto político que era Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Entonces, ahí no podemos ver que si bien puede haber cierta semejanza entre el manejo de uno y otro, no es simétrico. Aquí hay un sujeto que está siendo cuestionado y aquí un grupo poblacional. Claro. Entonces, al menos desde mi óptica, es algo que ha sido bastante visible en estos... Cuando hablas de grupos poblacionales, hablas, por ejemplo, campo-ciudad. Evidentemente sí, porque al final se ha llegado a generar una especie de polarización en ese sentido, pero también es algo ficticio porque estamos viviendo también en en geografías morales es la palabra correcta, que de alguna forma te predispone a grupos poblacionales que viven en determinadas áreas de las ciudades a pensar de determinada forma, a activarse y a apoyar determinado tipo de narrativas, mientras otros sectores simplemente lo hacen de otra forma, ¿no? Entonces la cuestión es más compleja que el campo ciudad. También al interior de las ciudades hay ciertos tipos de contradicciones, en el campo también ha habido ciertos tipos de contradicciones, pero aquí sí me parece importante ver que la resolución ha acabado siendo una penalización más en unos sectores que en otros. Simplemente por poner un ejemplo, lo que eran las efemérides paseñas, han habido pobladores que han venido, si no me equivoco, de Songo y han sido silbados por todo caso. Claro. Y casi el mismo día en el Alto, por ejemplo, estaban entrando con gente del campo, con danzas que eran más autóctonas ahí en la entrada a la Virgen del Carmen y no ha ocurrido algo similar. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones en ese sentido. Ahora, bueno, eso es lo que dice Guido. Anita, contigo hemos hablado de polarización mucho. ¿Tú crees que la polarización es el actor más importante de este conflicto o hay alguien más? ¿O hay algo más que se ha visto, sobre todo en este ecosistema de desinformación? Sí, o sea, yo creo que la polarización, más que el actor principal, es como el motor. No solamente en Bolivia, sino en los tiempos que corren en todo el mundo,
la polarización se ha convertido en una herramienta política para movilizar opinión pública, para movilizar apoyo electoral o postelectoral, digamos. Yo creo que es algo con lo que ya nos tenemos que acostumbrar, que en el mundo en el que vivimos ahora es una herramienta que puede ser utilizada, casi siempre es utilizada para manipular a las personas. Lo interesante que ha pasado en esta época, digamos, yo que he estudiado la polarización estos últimos años, es que ha un poco cambiado el eje de la polarización que nos ha dejado el 2019, ¿no? Donde eran masistas y pititas, si quieres, ¿no? Entonces, esa era la discusión, alrededor de esa discusión, golpe, no golpe, Estado plurinacional, república, eran como fraude, no fraude, exacto, eran, digamos, las narrativas sobre las que se daba la polarización. Y vienen las elecciones, entra Rodrigo Paz y ha sido como que los actores que polarizaban ya no sabían mucho, había cambiado un poco el escenario, ¿no? Entonces, es Rodrigo Paz la continuación del MAS, había gente que quería polarizar por ese lado, otros decían no, más bien es súper de derecha. Entonces hubo un momento donde los actores que polarizan estaban súper confundidos, ¿no? Pero ha venido los 50 días de conflicto, yo creo que ahí sí ha pasado lo que bien decía Guido hace un rato, se ha articulado nuevamente la polarización en dos ejes bien concretos, además en dos clivajes que son mucho más antiguos, ¿no? En la sociedad, que son temas étnicos, raciales, campo, ciudad y demás. Entonces sí, lo que creo que hemos visto es después de un periodo de no entender por dónde nos estábamos polarizando, digamos, estos 50 días lo han dejado claro. Y la polarización funciona justo como decía Guido hace un ratito. Tú te puedes polarizar, digamos, si quieres coyunturalmente, porque si quieres apoyar a Argentina o España, ¿no? Te peleas un rato, pero luego se pasa. Las polarizaciones duras son las morales. Es cuando tú puedes identificar a un grupo político, a un grupo étnico, a una civilización, a un pueblo, como no solamente distinto a mí, no solo piensa distinto a mí, sino es moralmente opuesto a mí. Cuando tú convences a la gente de eso, ahí sí tienes una polarización profunda, más allá de la contextual, por el mundial, por una cosa o por otra. Cuando la gente se siente así moralmente opuesta, ahí sí la polarización es más profunda. Ahorita vamos a hablar justamente de lo que son las emociones. Son como 362 contenidos que nosotros hemos podido monitorizar porque es mucho más grande el ecosistema digital y de este grupo el 70% o 7 de cada 10 son desinformación. Entonces, esta discusión, este debate, este consumo de noticias ha estado realmente sumergido en la desinformación. Guido, ¿tú has sentido en algún momento que la desinformación empezó a marcar el ritmo de la conversación pública? ¿Se ha visto, se ha sentido? En realidad, cuando hablamos de intereses políticos, la primera víctima viene a ser la verdad. Claro. O sea, la primera víctima viene a ser la verdad y se empiezan a elaborar determinado tipo de narrativas en base a las polarizaciones preexistentes para poder generar algún tipo de adhesión en este caso. Y lo que hemos visto ha sido prácticamente ello. Pero aquí la cuestión es empezar a ver hasta qué punto han acabado esto rindiendo algún tipo de rédito político, ¿no? A quienes han acabado beneficiando más. Y a menudo qué tipo de riesgos ha conllevado este tipo de desinformación. Algo que me ha parecido bastante complicado y bastante también triste de ver, en un sentido, es que sabes que hay una narrativa que es fabricada, que tiene intereses políticos y todo ello, pero a menudo los mismos entes que lo fabrican se acaban creyendo en ellos. O sea, se creen sus propios engaños. Y aquí hay una cuestión, eso te evita perder lo que vendría a ser una pisada a tierra, o sea, algo que de alguna forma te llegue a concretar lo concreto, o sea, te llegue a generar algo real, algún tipo de resolución real que realmente sea conveniente, y simplemente acabas capturado en una abstracción. Y a veces, si acabas capturado en esa abstracción, acabas incluso lo que vendría a ser arriesgando vidas. En algún momento, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que había un convoy, por ejemplo, de policías que han ido allá por la carretera a Desaguadero a intentar hacer un desbloqueo y mostraban ahí 3, 4, 5, no sé cuántas, decenas de prácticamente de movilidades con policías. Y según el mapa que había generado la ABC, decía que ahí solamente había un punto de bloqueo. Había un punto de bloqueo. Y entonces, con todo ese convoy, no logran hacer el desbloqueo. Entonces, ha habido ahí algo que no ha funcionado bien. Porque si bien la desinformación es también por parte de esos entes que operan en redes sociales, también es algo que a menudo está institucionalizado, puede formar parte de las narrativas de algunos sindicatos, pero en ese caso, cuando es el gobierno y puede de alguna forma arriesgar vidas humanas, ahí yo creo que la cuestión es bastante compleja, ¿no? Hay gravedad también en esa situación. Y a mí me ha parecido en eso, en el recuento de los puntos de bloqueo del ABC, que
que ha habido también una cuestión de desinformación más allá de las redes sociales, Ya. que era más institucional. Por ejemplo, se decía que no ha pasado los 100 en algún momento, pero tú veías en algún momento que también ha habido un informe de la CAINCO que ha subido los puntos de bloqueo en el país a más de 2000. O sea, hay distintos tipos de informaciones en ese sentido. Y es algo que yo también he visto. En el mapa habían 2 puntos de bloqueo. Ya he recorrido a menos 20 kilómetros ahí yendo a la comunidad de mi mamá y he visto al menos 10 puntos de bloqueo con gente presente, gente que estaba presta a reaccionar ante cualquier tipo de intervención. Claro. Entonces, aquí creo que hay cuestiones que también van en ese sentido, ¿no? Hay determinado tipo de actores políticos que siempre van a, de alguna forma, deformar la realidad que con algún tipo de intencionalidad. Esto siempre va a estar presente. Y a menudo lo que ocurre en redes sociales, en gran parte de lo que vendría a ser este informe que de forma valorable lo hace Bolivia Verifica, es una réplica de la desinformar con la desinformación también, Claro. ¿no? Entonces, acaban siendo cajas de resonancia que a menudo acaban de alguna forma teniendo más, acaban fluyendo más en algunos sectores poblacionales que en otras, ¿no? Y allá pues, hay cuestiones de narrativas, han habido medios de comunicación tradicionales, opinólogos y todo ello que han tenido un libreto, una agenda y han venido apareciendo bastantes cuestiones ahí. Algo que me ha parecido importante ver también es, si bien el informe me parece bien interesante en varios aspectos, a mí lo que me parece que ha venido fluyendo más en las últimas semanas en cuanto al conflicto social ha sido la palabra narcoterrorismo. Ya. Entonces, en parte, a partir de aquí se empieza a elaborar otro tipo de enfoque, otro tipo de narrativas y que también empiezan a ser divulgados de alguna u otra forma. Hubiera sido interesante ver cómo esto ha afectado especialmente a gran parte, la destrucción moral del oponente, del movilizado en todo caso, Exacto. pero que también la palabra narcoterrorismo ha tenido también su cierta secuencia, ha nacido en algún lugar concreto y ha venido difundiéndose por distintos tipos de entes. Entonces, ese tipo de dinámica me parece bien interesante para ver que a menudo no necesariamente esto acaba siendo una cuestión endógena, no necesariamente las narrativas son bien muy nuestras, sino acaban siendo producidos también por agentes externos. Claro. Por aquí habla, por ejemplo, de una cosa que es importante, la falta de datos, incluso desde la parte pública, genera este tipo de confusiones y lo que nosotros llamamos a veces desinformación, digamos, con una categoría engañosa. Te paso la misma pregunta, pero te pongo un ejemplo de algo que hemos nosotros verificado. Un audio, por ejemplo, donde se escuchaba al presidente Rodrigo Paz hablando de forma ofensiva en contra de las mujeres de Pollera, pero que estaba unido a un audio real del presidente. Esta primera parte la verificamos y era un audio creado con inteligencia artificial, pero este contenido ha tenido una llegada muy fuerte y hemos visto el efecto cuando escuchamos a las mujeres en los conflictos, a algunas mujeres dirigentes, asegurando que de verdad el presidente había tenido este tipo de expresiones en contra de ellas. Y entonces realmente el debate, todo este tema del conflicto se ha desarrollado en medio de la desinformación con ese peso. ¿Tú lo has sentido así? Totalmente, totalmente. Y creo que lo que decías tú hace un momento, no es menor el factor emocional. De hecho, el factor emocional es, yo diría, lo que nos vuelve mucho más vulnerables a todos. El que se crea que no es vulnerable se está mintiendo a sí mismo a caer en este tipo de desinformación. Situaciones como las que hemos vivido en estos días de bloqueo nos vuelven aún más vulnerables porque la emoción guía. Ya no es tanto la rabia, que en política es muy común, ¿no? Me empluma entonces voy y le insulto y todo, sino el miedo. Cuando es el miedo y no la rabia, la emoción que guía estos momentos, es mucho, mucho, mucho más fuerte. La desinformación, pues mucho más difícil además desmentirla, ¿no? ¿Por qué? Si tú estás en una situación de incertidumbre, donde no sabes si es que vas a poder llevar comida a tu casa, donde no sabes si es que estás seguro en tu propio barrio, donde ya es un tema casi de supervivencia, ahí sí nuestro cerebro pues colapsa, no piensa bien. Y es particularmente malo el cerebro humano, no el cerebro boliviano, paceño, alteño, el cerebro humano, es una cuestión de especie. Es muy malo para que en una situación de incertidumbre acepte el matiz, acepte la complejidad, ¿no? Lo que decía el guía hace un rato, pucha, hay desinformación que viene del gobierno o información incompleta o tal vez confusa, pero también hay desinformación de este otro lado, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Tener ese matiz es imposible cuando sientes que tu vida, la comida en tu casa, tu propia integridad está en peligro. Necesitas enemigos claros y aliados y amigos claros, ¿no? Entonces, lo que pasa en estas circunstancias es que tu cerebro necesita urgente a alguien que le diga, mira, esta es la manera en la que vas a llevar comida a tu casa, te tienes que pelear con estos, te tienes que aliar con estos y así vas a sobrevivir este tiempo, ¿no?
Entonces, lo que decía el Guido es súper cierto. La gente se termina creyendo hasta sus propias mentiras, no porque son tontos, no porque son ignorantes, sino porque son humanos. Necesitamos darle certidumbre a una situación que no la tiene, ¿no? Y esto yo sé que suena así, no lo digo para salvar de responsabilidad a nadie, sino para que esta no va a ser la última vez que vamos a tener este ciclo. Yo puedo asegurar que esto Da para largo. Da para largo. Para mí es inocente esperar que gobierno, por favor, informe bien, personas en redes sociales, no nos mientan. Uno tiene que tener, como en las artes marciales, tiene que tener sus estrategias de autodefensa mental, porque te van a intentar manipular, te van a intentar mentir y tú tienes que saber qué hacer para no caer en eso, ¿no? Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito yo que sea verdad para sentirme mejor y más tranquilo? Ahí es donde te van a manipular más, ¿no? Definitivamente. Ahora, justo ustedes han tocado un tema que lo iba a tocar después, pero lo vamos a traer a la mesa, que es el miedo, que es uno de los sentimientos, de las emociones que hemos detectado en este monitoreo más predominantes en la desinformación. Ambos han hablado del miedo, el papel que juega, pero seguramente el miedo también detona otras emociones, ¿no? El miedo nos lleva a tomar algún tipo de decisiones. ¿Qué otras emociones han percibido? Guido, por ejemplo, ¿tú has percibido que más allá del miedo o el miedo detona, por ejemplo, la indignación, la rabia, la bronca, en algún caso hasta la misma violencia, digamos, digital, que en algún caso, según algunas versiones, incluso se ha trasladado hasta el ámbito físico? ¿Tú has visto esto? ¿Has sentido esto? Yo creo que sí ha sido bastante evidente, pero también eso es algo fabricado en cierto sentido. Exacto. He visto grupos de choque que se han organizado por algunos funcionarios, se filtraban gran parte de lo que era, por ejemplo, los ¿no? Habían grupos que supuestamente iban a desbloquear, pero acababan siendo ensamblados. Habían determinado tipo de teatralizaciones, luego esto aparecía en redes sociales bastante amplificadas. Tú ibas al lugar donde supuestamente estaba desbloqueado, pero el bloqueo continuaba. Entonces, hay este tipo de especie de manipulación en ese sentido, con más participativa, no necesariamente redes sociales, pero sí también con ciertas teatralizaciones, ciertos actores que se ponen una camiseta y empiezan a hacer determinado tipo de acciones. Pero además de ello, a mí me parece que así como el miedo también es un catalizador, digamos, de determinado tipo de acciones, también está la cuestión del odio, ¿no? Yo creo que los odios son algo bastante inherentes, incluso en parte de nuestra cultura política, nos han enseñado a odiar, y los discursos que más aprendemos, los discursos que más nos motivan a tomar posiciones, son discursos que también se basan en cierto odio, ¿no? Y aquí este odio puede ser de alguna forma parte de una vivencia misma, o también ser algo más fabricado y artificial. El mismo hecho de, por ejemplo, que en el campo mucha gente diga nosotros tenemos que gobernar, implica de que hay una cierta ausencia, en este caso, de representatividad, pero también un rechazo inherente a gente que se asocia como que no necesariamente conocen la realidad de uno mismo. Pero también en la ciudad aquí está la cuestión, y eso me parece mucho más grave, porque lo otro queda netamente a menudo en lo político. Pero en lo cotidiano, el mismo hecho de que empezamos a ver de que hay este tipo de fracturas, a menudo artificiales, hay que decirlo, pero fracturas entre campo y ciudad, y empiece a haber este tipo de lenguajes más supremacistas. Incluso recuerdo haber visto, ¿no?, de que mostraban un mapa político, un mapa de Bolivia, en el cual había el mapa de pobreza y decía que los principales puntos de bloqueo están en esos sectores donde la gente no ha accedido a la educación, digamos, ¿no? Entonces empiezan a haber distintos tipos de argumentaciones que te ayudan a justificar gran parte del desprecio, del odio, que es algo preexistente y que te dan más insumos, ¿no? Pero no necesariamente esto acaba teniendo cierto correlato. Uno veía el mapa especialmente de lo que venía a ser los puntos fuertes de bloqueo, y no necesariamente ahí había un manchón que correspondía y todo ello. La cuestión del discurso, especialmente del financiamiento narco, no se han presentado cuál era el mapa de qué cárteles estaban financiando los bloqueos en tal lugar. O sea, hay cierto tipo de extrapolaciones que a menudo también son de alguna forma amplificados por entes opinólogos, analistas, todo lo que uno quiera autonombrarse y todo ello, pero la cuestión es que esto más que construir destruye. Y lastimosamente estamos viendo en un país que a menudo con este tipo de conflictos se sumen un odio irracional, eso también hay que decirlo, y que nos impide poder generar otro tipo de nexos, otro tipo de narrativas de cohesión que pueden tener más, o sea, ¿por qué siempre esto ocurre en este tipo de momentos álgidos? ¿Por qué no ocurre en lo cotidiano? Y si no ocurre en lo cotidiano es porque nosotros hemos aprendido a convivir con nuestras diferencias, hemos aprendido a dialogar también con gran parte de lo que son nuestras contradicciones y todo ello, y no estamos viendo que esto sea parte de un cotidiano, este tipo de enfrentamientos basados ya sea en raza o en etnia. Hay convivencia, pero esto siempre cuando
el ambiente político es álgido cuando esas narrativas aparecen, ¿no? Entonces es algo más provocado, pero en lo que me parece más sustancial de lo que es la actual sociedad boliviana, me parece que hay una voluntad de convivencia, pero lastimosamente las narrativas que puedan anclarse en la voluntad de convivencia no necesariamente van a acabar teniendo la misma efectividad que aquellas que buscan el enemigo, porque a menudo sabemos que la política acaba teniendo este tipo de recursos. Ahora, lo que dice Diego es cierto, es cierto. Si podemos convivir entre nosotros a pesar de estas diferencias y en momentos tan complicados, la indignación que está basada en de 10 contenidos, 7 que son desinformantes, es lo que hace la viralización y la polarización exploten en estos momentos. Sí. Y me parece importante, aquí voy a meterle algo que tal vez no siempre lo pensamos, que es la diferencia entre emoción y sentimiento, con esto que decía de los discursos de odio, Guido. La emoción es una reacción biológica, fisiológica, tú no la puedes controlar, ¿no? Es decir, si viene un payaso terrorífico y te asusta, tú no puedes decirle a tu cerebro, no te asustes, es un payaso, digamos, es simplemente una reacción. Claro, estamos reaccionando, ¿no? Exacto, y es un recurso biológico que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Muchas de las publicaciones, las más exitosas para viralizarse y todo son justamente las que te tocan esas cosas que tú no puedes controlar tanto, ¿no? No puedo controlar si es que veo, alguien me dice, me llega un WhatsApp, están quemando casas en tu barrio. Hace rato cualquier persona que más o menos ame lo suyo y a los suyos se va a asustar, ¿no? Que ahí tengas tú la capacidad de decir, a ver, un cachito, ¿será cierto, no será cierto? Saldré, veré, verificaré, no dejar que esa emoción te nuble la razón. Pero el sentimiento es una cosa, es una decisión. Tú no decides las emociones que te llegan, pero sí decides lo que sientes. Y ahí el odio y el amor, por ejemplo, son sentimientos y por ende son decisiones. Además son extremos. Exacto. Entonces, el discurso de odio, ya no de miedo, de ansiedad, de rechazo, de rabia, de ira, de nervios, esas son emociones. El discurso de odio es ese que toma todas tus emociones y le da como una narrativa, le dice, tú tienes que odiar a esta persona porque esta persona es la que te ha hecho sentir miedo, esta persona es la que te ha hecho sentir nervios, ansiedad, entonces ódialo, ¿no? Puedes ponerle la cara de un bloqueador, puedes ponerle la cara de Rodrigo Paz, da lo mismo, ¿no? Entonces, en eso, digamos, es bien difícil que nosotros podamos controlar nuestras emociones, pero sí podemos decidir qué sentimos. Sí podemos decidir, no me compro este discurso de odio porque digamos, la emoción te va a durar 8 segundos, dice la ciencia, ¿no? Cuando te asustas, te quedas asustado biológicamente 8 segundos. Pero si tú quieres aferrarte a ese susto y ser una persona miedosa, tú tienes que tomar la decisión de todo el tiempo recordarte, esa vez te acuerdas que se ha entrado, te acuerdas, ¿no? Reforzar el Exacto. miedo. Y esa es una decisión propia, ¿no? Ahora yo lo digo como si sonara muy fácil, es un tema de inteligencia emocional. Exacto. Que nadie nos ha enseñado nunca, no importa si estás en el colegio más caro de la ciudad o en el más precario del campo, no tenemos inteligencia emocional y nos toca enseñarnos como adultos a nosotros mismos a tener esta inteligencia emocional. Porque repito lo que digo hace un rato, a mí me parece un poco inocente pedirle a cualquiera de estos actores políticos, por favor, no nos manipulen, ¿no? Si queremos ser un ciudadano o una ciudadana responsable del siglo XXI, nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia inteligencia emocional, porque con seguridad van a haber actores estatales, no estatales, paramilitares de todo tipo, que van a intentar manipularnos, ¿no? Entonces, a veces, esta distinción me parece importante porque a veces intentamos avergonzar a las personas por sentir emociones, y creo que eso está mal, ¿no? Si te llega el WhatsApp, como te digo, ¿no? Están quemando casas, es normal, está bueno, significa que eres un ser humano normal, común y corriente, claro, que sienta miedo. Eso, no hay que avergonzar a la gente por las emociones que siente, pero sí hay que decirle, bueno, pero sí puedes controlar que ese miedo no se convierta en odio, ¿no? O que ese amor incondicional que le tengas a tu etnia, a tu partido político, a lo que sea, no se convierta en ceguera tampoco, ¿no? No se convierte en, no, el gobierno nunca se equivoca, no, los míos son perfectos, ¿no? Claro. Cuando hablamos de luchar contra la desinformación, creo que el trabajo que ustedes hacen de separar
desinformación de lo que se puede verificar es súper importante. Pero si una persona está totalmente enceguecida, necesita creer algo, tú le puedes mostrar toda la investigación y te va a decir, no lo creo, ¿no? Entonces, hacer este trabajo emocional de verdad que es súper importante. Estás hablando de un punto importante y eso quiero comentarles, bueno, acá a ustedes, a la gente que nos está viendo. Antes, todos estos discursos políticos, porque la polarización no ha llegado con las redes sociales ni nada, la manipulación política, todo esto, antes tenía otro canal, ¿no es cierto? Las concentraciones físicas grandes donde los partidos o los políticos hablaban. Hoy un video, una fotografía, un audio llega y viaja muy rápido a través de redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial tiene un papel muy preponderante y muchísimo más en elecciones y en conflicto. Por ejemplo, nosotros hemos detectado Facebook y TikTok en Bolivia. Son dos redes sociales que tienen un poder muy grande de amplificar narrativas, no solamente a un grupo muy grande, sino en una velocidad que a nosotros, incluso como fact-checkers, nos cuesta tomar ritmo y además llegar. ¿Cómo ven ustedes el papel de estas dos redes sociales que ahora se han convertido prácticamente en el vehículo para absolutamente todo, desde hacer comercio hasta hacer política? Guido, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay una cuestión bastante interesante en el sentido de que se está politizando más. En este caso, veía TikTok y veía más cuestiones de antes, ¿no? Hace unos años de que gente que bailaba, gente que hacía... Más banal, digamos. Sí, más banal, pero ahora ya hay una cuestión más de disputa política y hay determinado tipo de argumentaciones que al margen o no de que sean profundas ya implica de que hay un trabajo más detrás, ¿no? Hay una instrumentalización de lo que vendría a ser esos medios de comunicación. A mí, por ejemplo, me parecía bien interesante cuando hacía mi primer live de TikTok y empezaba a cuestionar algún tipo de teatralizaciones que había visto en alguna movilización, así de haciendo claros, que mucha gente empezaba a decir que no, que es malo, que estás en contra de tal o estás apoyando a tales. Y no sé hasta qué punto habrá sido orgánico, no me han bajado lo que vendría a ser la live de TikTok y me ha parecido una advertencia y todo eso, ¿no? Entonces, ahí empiezas a ver que no necesariamente las redes sociales es lo que, un espacio de debate, un espacio de pugna ni nada, sino acaba, en algunos puntos álgidos, acaba siendo ya una caja de resonancia que ya simplemente acaba teniendo una predominancia y una hegemonía y tal. Y si ganas la presencia de redes sociales, no necesariamente quiere decir que la ganes en las calles, pero ganas en el espacio virtual. Y aparentemente en este último conflicto han habido, sí, determinado tipo de actores. Hay algún asesor, por ejemplo, ahí del presidente Paz que tiene habilidad en ese tipo de manejos, que ya sabe cómo ganar la batalla virtual, digamos, ya sabe cómo hacerlo. Y esto también ha ayudado a ver cómo empezar a elaborar una narrativa de una realidad virtual que quiere trasladarse a la realidad física en la cual ya hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que, y eso es muchos decían esto como una parte de la autocrítica de gran parte de quienes han encabezado las movilizaciones y los bloqueos, la batalla ya no solamente es en un espacio físico, sino también es un espacio virtual, y el espacio físico la puedes tener ganada y todo ello, pero no necesariamente eso implica que has ganado prácticamente la guerra y todo ello, si es que hablamos de forma política, no estamos hablando políticamente. Claro. Y creo que ahí está la cuestión, la predominancia especialmente de estos actores que tienen poder y esta capacidad de saber cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los mensajes, las viralizaciones y todo ello, ya tienen un poder tan grande que incluso supera incluso a dirigentes que podrían manejar 5,000, 10,000 afiliados, pero porque ahí está la cuestión, ¿no? A mí me parece que ha habido una cuestión bastante interesante, ha habido una hegemonía también. Si bien vemos que están repartidos, que Evo Morales está por aquí, que los bloqueadores estaban por allá, que los movilizados estaban por allá, pero ha habido un bloque duro que incluso ha tenido determinado tipo de apoyos internacionales, han habido apoyos de distintos actores que tienen relevancia y todo ello. Y es por eso que también tenemos el gobierno que está el gobierno todavía casi como está, al menos por un tiempo más. Hay que también ser claros eso, ¿no? Y también me parece bastante importante y preciso ver que, y como bien decía Anita, me parece bastante compleja esa situación de los miedos, me parece bastante compleja esa situación de los sentimientos, en el sentido de que nos empiezan a deformar tanto la realidad que acabamos odiando al vecino mismo, o que acabamos simplemente odiándonos a nosotros mismos, acabamos queriendo no ser lo que somos, acabamos queriendo no vivir donde vivimos, acabamos intentando buscar algún tipo, incluso en el caso de La Paz, buscando algún tipo de escape rápido a una lógica de decir, no, ahora piensan que muchos que los bloqueos van a seguir y todo ello, pero es una cuestión nacional, es una cuestión de una cualidad de una ciudad que se de gobierno, pero muchos piensan que es una cultura regional, que es una cultura política
de determinados actores que están, son exclusivos de aquí, entonces ya empiezan a haber ese tipo de escapes, ¿no? Y todo esto gracias a ese tipo de cámaras, de cajas de resonancia, falsos consensos que empiezan a generar ese tipo de, no solamente cuestiones más de enojo y odio, sino también de desesperanza, de pérdida de fe en lo que vendría a ser las fuerzas propias de una región o una población concreta, y eso es aún más grave. Aquí también hay otro tipo de cuestiones que pueden implicar también cuestiones más geopolíticas internas, incluso, por ejemplo, cuando habían los bloqueos en La Paz, algunos actores en Santa Cruz decían, vengan, múdense aquí no hay todo eso. Entonces, existen también este tipo de contradicciones que no son solamente políticas partidarias, sino también son regionales, también son raciales, también son de tipo de que tienen condiciones de clase y pertenencias y todo ello. Claro, ahora la gente tiene que entender, y seguramente no lo entiende, Facebook, TikTok y la mayoría de las redes sociales trabajan con algoritmos comerciales, ¿no? Lo que uno escriba, lo que uno coloca, el contenido, lo que uno coloca o produce en esos lugares no le interesa al dueño privado de estas plataformas, simplemente si es viral, sube y tiene mucho más alcance. Entonces, la dinámica tiene que conocerse para quienes usan esto. Anita, para hablar de esto y ya un poco ir cerrando, pero quiero que tú me digas un poco desde la perspectiva de la psicología política y desde la polarización, la inteligencia artificial, ¿cómo le está ganando la batalla al usuario digital, sobre todo en contextos de desinformación? La mayoría son de desinformación. Exacto. Es lo que yo decía hace un ratito. Desde el punto de vista psicológico, nosotros ya tenemos en la cabeza una narrativa que necesitamos que sea cierta, porque me va a hacer tanto sentido, me va a hacer sentir que todo tiene una explicación, que estoy del lado de los buenos. Todos tenemos, desde donde partamos en la sociedad, una historia que necesitamos que sea cierta. Antes tenía que contarte historia, que es, digamos, uno de los casos más históricos, más importantes cuando se estudia desinformación, es el tema de los protocolos de Sion, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde se creó toda una historia de cómo en teoría los judíos estaban controlando el mundo. Entonces había que ser un poco más, mejor contador de historias, si quieres. Más creativo. Más creativo en esa época para que la gente caiga, pero bueno, siempre hay una predisposición inicial a que yo quiero crear una historia. Ahora con inteligencia artificial, la emoción, que es justamente esta parte, como les digo, una reacción biológica, es mucho más fácil de generar porque es inmediata, es visual, ¿no? Entonces, antes yo tenía que leer todos los protocolos de Sion, digamos, y después de todas esas horas de lectura decir, mira, los judíos, digamos, ¿no? Ahora, basta con que vea una imagen, y si yo ya quiero creer que esa persona que está en la imagen es mi enemigo y lo veo haciendo algo cochino, claro, olvídalo. O sea, voy a tener que ser un monje tibetano para decir, no, un momento, es probable que esto esté alterado, esperaré a las verificadoras que digan si esta imagen es correcta o no es correcta. No, yo ya necesito que eso sea correcto ahorita, necesito que eso sea verdad en este minuto para yo sentirme bien. Nuestro cerebro es pésimo con la incomodidad, y si le das algo que lo haga sentir cómodo, se va a sentir, lo va a escoger. Y de hecho va a pasar lo que tú decías, aunque luego le digas, oye, pues acaso esa era una imagen montada con inteligencia artificial, un audio creado, tenemos otro mecanismo, otro sesgo, que por lo general, una vez que has apostado por algo, apuestas el doble, aunque te demuestren que no estás apostando bien. Por eso funcionan las casas de apuestas, precisamente. Claro. Nadie que sepa algo de lógica sabe que si tú vas a un casino, la probabilidad de que ganes es alta, pero nuestro cerebro se engancha con las cosas con las decisiones que ha tomado, ¿no? Entonces, psicológicamente, la verdad es que el tema de la desinformación es difícil, a menos de que tú tengas un entrenamiento cognitivo, psicológico, para ser menos vulnerable. Nunca vamos a ser invulnerables, ¿no? Claro. Pero sí un poco menos vulnerable. Y específicamente con lo que tú decías de los algoritmos, el algoritmo de TikTok, donde entiendo hasta ahora, es secreto y es bien impredecible. Yo lo veo impredecible. Impredecible, y es mucho más manipulador inclusive que los de Meta, ¿no? Sí, es muy probable. Y lo que decía el Guido es súper chistoso, o sea, es súper interesante porque es así. Creo que es hora de que sinceremos algunas cosas. Debate real, profundo, de ideas en redes sociales no va a existir, ¿no? Porque el algoritmo no va a premiar eso, no va a premiar el contraponer ideas y que tú digas, tal vez tienes algo de razón, porque inmediatamente los que te están escuchando van a decir, no, tú eres un vendido, ¿no ve? Entonces, un debate real
tenemos que volver a la era analógica, yo creo, en ese sentido, si queremos tener debates reales. Las redes sociales ya en algún momento había esta ilusión de que se convierte en una nueva especie de plaza pública donde muchas voces puedan entrar. Creo que es hora de aceptar que eso no va a ser así. Y hay para terminar, hay un fenómeno en redes sociales, en inglés se llama enshittification, que, bueno, no sé si puedo decir una mala palabra ya, pero sí, la mierdificación, digamos, de las redes, ¿no? Que con el tiempo, una vez tú empiezas una plataforma para escuchar música, para ver videos, lo que tú quieras, y es hermosa, y le empieza a ir bien, y empieza, por ejemplo, a llenarse de publicidad, ¿no? O sea, claro, dices de arriba abajo, ya no puedes así leer el texto o escuchar la canción tranquilo sin que te llenen de publicidad. Y si no es publicidad, es esto, es un montón de comentarios de odio que te bajan, te hacen una campaña, te bajan un video, te bajan algo porque te están haciendo, te quieren cancelar. Entonces, esa parece ser la tendencia de redes sociales. Al principio empiezan bonitas, digamos, la gente empieza ahí a hacer cosas interesantes, pero una vez que tiene mucho éxito, se mierdifica. Claro, es la monetización también, ¿no? Exacto. La necesidad de ganar dinero haciendo, entre comillas, lo que la gente piensa que es algo fácil como hablar, vender, qué sé yo. Sin embargo, el ecosistema es mucho más complejo ahí. Exactamente. Entonces yo cuando leía el informe de ustedes decía, bueno, tal vez es Facebook y TikTok, tal vez tenemos que empezar a buscar nuestras noticias en Instagram, en X, digamos, ¿no? Porque ahí hay menos, por el informe que ustedes tienen, menos noticias falsas y todo, pero es cuestión de tiempo. Si todos nos vamos a Instagram, Instagram le va a pasar lo mismo. Si todos, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que aceptar que estas redes sociales no nos van a informar como merecemos ser informados. Claro. Tenemos que, aunque nos dé flojera, aunque sea difícil, encontrar estas maneras de reconectar humanamente, justamente para que no pase lo que decía el Guido, de que alguien me convence de que es buena idea odiar a mi vecino. Tal vez es mejor que vaya a hablar con él y le pregunte, che, ¿cómo le estás pasando? ¿Y cuál es tu postura? Y hablemos. Claro. ¿No? Es volver a apostar a lo humano en una época donde lo humano es cada vez más escaso, ¿no? Ahora, nosotros siempre en Bolivia Verifica afirmamos que la desinformación no es un accidente, no es algo que pasa sin querer queriendo, si vale el término así muy coloquial, o no es un error, aunque sí, entre muchas categorías de errores que uno puede caer como periodista, como ciudadano, como político. Hay un dato bien interesante que hemos encontrado en esta monitoreo de tendencias, es que casi el 40% de este contenido que nosotros hemos visto ha sido publicado y después ha sido eliminado. En algunos casos, las cuentas han desaparecido, pues nosotros generalmente hacemos el monitoreo para ver el origen. Entonces, esto, yo estoy segura, como fact-checkers podemos decirlo, corresponde a un aparato muy grande, planificado, financiado, de desinformación que muchas veces quiere borrar las huellas, sobre todo de quienes hacemos el seguimiento. ¿Qué te dice este comportamiento, Guido, a ti, en esta coyuntura tan complicada? En realidad hay que verlo desde una lógica de estrategia política también. La política a menudo es interpretada como engaño y a veces exclusivamente como engaño cuando se trata de este tipo de conflictos. Especialmente tienes que empezar a generar determinado tipo de acciones, pero también en el caso de que, y eso también posiblemente sea algo a verificar, no lo he visto en el informe, pero sería interesante ver qué tendencia tenían las páginas que luego han borrado sus publicaciones, su contenido. Posiblemente sea de alguna facción que no ha logrado obtener los objetivos concretos que tenía y que de alguna forma están intentando también, en base a borrar la publicación, borrar esa imagen de que han sido o no han conseguido sus objetivos políticos, ¿no? Y ha habido varias facciones, no solamente ha sido una polarización de docentes, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los docentes movilizados, veía un elemento que estaba más alineado al MAS, otro elemento que estaba más alineado a organizaciones sociales, otro que era más cuestión de activismo y todo ello. O sea, es la complejidad de todo lo que es la realidad. Pero aquí me parece que también opera ese tipo de cálculos políticos, también hay que decirlo, el de saber retirarse en el momento para no brindar esa imagen o volver a construirse con otro tipo mostrándose con otro tipo de perfil, especialmente para el público al cual te estás enfocando, ¿no? Eso es algo bastante común. Y no quisiera perder también la oportunidad de hablar un poco de inteligencia artificial. Dale. En el sentido de que, por ejemplo, hemos visto en las últimas elecciones subnacionales que han habido candidatos que incluso le han pedido a la inteligencia artificial que se lo haga a sus programas de gobierno. Exacto. Y te apuesto que actualmente
deben haber TikTokers, deben haber gente que hace contenido en YouTube que deben decir, o en Facebook, que deben decir, a ver, hazme algún tipo de guión, quiero llegar a este tipo de objetivo, quiero, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la inteligencia artificial debe estar con todo lo que vendría a ser prácticamente es el sumo de gran parte de las experiencias que están publicadas en las redes y todo ello, deben estar dándoles determinado tipo de recetas y eso también lo van a ir replicando así. En otras palabras, la inteligencia artificial nos está no solamente facilitando algunas cosas, pero también pueden acabar deformando algunas cosas también. Y creo que eso es una parte que me parece también bastante compleja, que no solamente ya es la cuestión de la imagen, que es 1000 palabras, sí, pero sí también es la cuestión de elaboración de determinado tipo de estrategias políticas, estrategias que de alguna forma van a tener algún tipo de definir un objetivo concreto y que están siendo simplificados por este tipo de herramientas, podemos decir. Claro. Y aquí está la cuestión. Hay gente que es muy hábil, que prácticamente ya vive prácticamente de eso y ofertan gran parte de sus servicios a determinado tipo de entes. Sí. Y quien no entiende eso no acaba entendiendo lo que es la pugna política también. Como me decía, hay un espacio físico que a menudo las calles se ganan, las carreteras se ganan, pero el espacio virtual ya es otra cosa. Y ahí empieza a fluir otro tipo de mercado, otro tipo de oferta también de asesoramiento electoral. Y eso me parece algo bastante complicado. Y la inteligencia artificial también es una herramienta para esos entes, o puede también ser una herramienta como sabemos que nuestra gente es a menudo muy autodidacta, sí, puede empezar a aprender de este tipo de cuestiones y empezar a ganar cierta notoriedad con ese tipo de herramientas que debería ser la inteligencia artificial. Pero es algo bastante complejo en cierto sentido y que me parece que es bueno, y a mí me sumo a gran parte de lo que vienen a ser las palabras de Anita, de que necesitamos espíritu crítico y si de alguna forma queremos creer en algo, hay que ver si este algo va a beneficiar a mi vecino, va a beneficiarme a mí, va a beneficiar y aquí está la cuestión de la empatía, ¿no? Si va a beneficiar al resto del país, si va a beneficiar a gente que es diferente a yo y que nadie va a perder. El mismo hecho de que en política aceptemos que a veces tiene que ser sí o sí un ganar-ganar, no puede ser un ganar a costa de o a costa de tal. Yo creo que sería un avance bastante importante el empezar a ver que si va a haber narrativas que sí van a tener determinado tipo de anclaje en algunos fenómenos sociales o algunos hechos históricos, esas narrativas sean más constructivas o al menos hacer que nuestros actores políticos que realmente quieren solucionar estos problemas sean más creativos, sean realmente gente que pueda llegar y que no estemos en ese tipo de condiciones que me parece muy triste. A mí me parece bastante complicada la situación en el sentido de que mientras más crisis, mientras más estás ocupado intentando ver cómo vas a subsanar los ingresos del día de mañana, más vas a tener que simplificar tu capacidad de poder cuestionar algún tipo de noticias que te van a llegar. Y aquí, en una crisis económica como la que estamos viviendo, va a ser muy difícil de que gran parte de la población pueda darse el tiempito extra para poder cuestionar esas cuestiones. Y es por eso que, por ejemplo, la labor que hace Bolívar Verifica es muy valorada en ese sentido, porque te simplifica y a menudo te puede también lograr generar algún tipo de reculación, por ejemplo, recular gran parte de lo que son tus posiciones y, bueno, también cierta moderación en lo que son tus decisiones posteriores, ¿no? Claro. Ahora, hemos hablado de todo esto que es complejo a través de la desinformación estos 53 días, pero queremos ir un pasito más allá y hablar de las lecciones que nos dejan. Estos 53 días de conflicto, estos 7 de cada 10 contenidos de desinformación en las redes sociales, en un ecosistema donde el debate ha sido muy fuerte, ambos han coincidido y nosotros coincidimos también que una cosa es el espacio físico y otra cosa es el espacio virtual. Anita, ¿qué lecciones nos han dejado estos 53 días? Porque los conflictos no acaban acá. Exactamente. A ver, creo que tenemos que ser ciudadanos críticos, sí, pero también más conscientes que la democracia no es tener tu carne de identidad, ¿no? Ser ciudadano no significa, bueno, nací aquí, soy ciudadano, sino que tiene que ser una decisión mucho más, o sea, tenemos unas responsabilidades como ciudadanos del siglo XXI mucho más grandes de las que tal vez pensamos, ¿no? A veces pensamos que la idea de vivir en un país es simplemente, bueno, yo pago mis impuestos y no molesto a nadie y con eso, listo, ¿no? Soy un ciudadano modelo. No, vivimos en el siglo XXI y tenemos que hacer más cosas. Hay dos cosas que son para mí como las dos grandes lecciones. Una, no hay democracia sin una mínima realidad compartida. No estoy diciendo opiniones compartidas, no estoy diciendo que todos seamos iguales, votemos igual, pensemos igual, pero sí una realidad compartida, ¿no? Entender de que por lo menos tú y yo vivimos en este mismo territorio y este territorio tiene este problema, ¿no? Tal vez yo creo que ese problema hay que solucionarlo a este lado, tal vez tú crees que hay que solucionarlo a este lado, pero si ni siquiera coincidimos en que es el mismo problema,
ahí sí no va a haber democracia que aguante, porque la democracia es la toma pública de decisiones que está en manos de toda la población. Si la población no se puede poner ni siquiera de acuerdo en que lo que está pasando, ¿no? Si ni siquiera la realidad es algo que podemos compartir porque se puede fraguar tan fácilmente con inteligencia artificial y en redes y todo, entonces ahí sí vamos a perder la democracia. A veces tenemos la idea de que perder la democracia es que vuelve un militar y nos haga golpe de Estado. Eso es muy del siglo XX, ¿no? Claro. El siglo XXI la democracia la vamos a perder así. Cuando no nos podamos poner de acuerdo, uno me va a decir afuera está lloviendo, el otro me va a decir no está lloviendo porque mi celular dice que no está lloviendo. ¿Cómo recuperas la realidad? Apagando el celular y saliendo a la calle, un poco lo que decía el Guido, ¿no? O sea, aquí me dicen 2 puntos de bloqueo. Pucha, yo he caminado, he estado ahí, me doy cuenta que no eran 2, eran 20, digamos, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que tomar esa decisión de incomodarnos un poco, pero volver a lo que decía hace un ratito, a lo humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno es este tema de una realidad compartida y otro es un mínimo posible grado de confianza. Yo a veces justamente esto de ser crítico pareciera que es ser criticón, es decir, como que no confío en nadie, todos son una porquería y no creo en el gobierno, no creo en los sindicatos, no creo, o sea, se mueran todos, digamos. Claro. Suena bonito y tú suenas muy intelectual, pero la realidad es de que después de los conflictos, y hay una lección que me ha quedado del 2019 de estos conflictos y todo, es que nos sacamos la mugre y al día siguiente igual tenemos que vivir con el otro, ¿no? O sea, nadie va a hacer un chasqueo de los Avengers, ¿no? Que se parecían todos, no va a pasar, ¿no? Va a terminar en lo político, va a terminar ese conflicto, yo aún así voy a tener que ir al mercado, subirme un minibús, seguir conviviendo con las personas con las que me toca convivir y tiene que haber un mínimo de confianza, ¿no? Entonces, si hay algo que tenemos que proteger harto de todos estos actores políticos es eso, no me hagas odiar ni desconfiar tanto de mi vecino que ya no podamos vivir juntos. No podemos ni vivir juntos, no creemos en lo mismo. Entonces ahí no va a haber ni democracia ni país posible, ¿no? Podemos pensar distinto. Yo digo, el que cree que no va a caer nunca más en una desinformación, digo, se está mintiendo a sí mismo porque con seguridad vamos a caer. Podemos ser más capos para caer menos, pero vamos a seguir cayendo. Pero si hay algo que tienes que proteger con tu vida, digamos, son esas dos cosas, ¿no? Tengamos un mínimo de realidad compartida y un mínimo de confianza interpersonal para que sigamos teniendo país, ¿no? Porque si no, si se llevan esas dos cosas, ahí sí nos van a quitar todo. Guido, ¿qué lecciones te deja? Que son siempre más las personas que tienen la voluntad de convivir que aquellas que tienen la voluntad de agarrarse los unos a los otros. Gracias por eso. Gracias por eso. A los puños o a lo que... Pero si bien al margen de todo ello hay determinado tipo de desigualdades que siempre van a ser preexistentes y todo ello, hay que empezar también a ver que si bien siempre vamos a tener una polarización de ambas partes, esas no siempre van a acabar siendo simétricas. Siempre hay, y tú nos revisas el censo, dónde está la gente que padece más necesidades básicas insatisfechas, de la que carece de mejores servicios, donde hay menores oportunidades, donde es más precaria la vida. Ese tipo de acciones que me parecen importantes, el de informarnos, el de ver qué necesidades concretas tiene la población de tal parte del país, yo creo que a mí me parece que es fundamental para empezar a ver dónde se tienen que priorizar políticas públicas y no justificar diciendo que no, que les están dando ya, ellos han sido incluidos o ellos están teniendo muchos más derechos y todo ello. Obviamente hay formas en las cuales se tienen que reducir las asimetrías y yo creo que ahí es algo que tenemos que aceptar, que hay poblaciones que son más vulnerables que otras y que mi situación no necesariamente es equivalente a otra persona que ha tenido menores oportunidades en la vida, podemos decir. Entonces yo creo que la forma de conocimiento y autoconocimiento me parece bastante importante en ese sentido y aquí a mí me parece también algo bastante necesario el salir del barrio. Sí. O sea, urgente, el ¿no? salir del barrio. Y del celular. El celular también. Salir a caminar, empezar a ver, empezar a conocer, empezar a escuchar a la gente y empezar a ver y empezar a desmitificar también gran parte de lo que son este tipo de realidades que se vienen ensamblando aquí y que pensamos que a veces que la realidad está aquí y que es enajenarte gran parte de lo que es tu capacidad de poder formar tu propio criterio. Ahora estamos viendo que es más fácil empezar a creer en las palabras de otra persona que empezar a verificar y a veces acabas creyendo que tu realidad es lo que otra persona dice de tu propia realidad. Y eso es algo bastante
tragicómico, podríamos decir, pero creo que es necesario eso. Hay que salir del vacío, hay que conocer otras realidades, hay que dialogar y siempre desde una lógica de horizontalidad, claro. Porque si no, el diálogo no va a acabar siendo diálogo, va a acabar siendo, no sé, paternalismo, maternalismo, va a acabar siendo una cuestión más vertical. Entonces me parece importante empezar a ver, empezar a hacer ese tipo de ejercicios y también tener el suficiente coraje, en este caso para quienes son actores políticos, el suficiente coraje de no acabar siendo subsumido por los algoritmos, no acabar siendo subsumido por los me gustas y todo ello, y empezar a cuestionar y empezar a construir incluso algún perfil de liderazgo que sea más crítico con la realidad, pero que también sea propositivo. Por eso decía, hay gente que puede construir relatos, narrativas más de unidad, que pueden ayudar de alguna forma, despolarizar a nuestro país. Tienen que ser más creativos, porque es más fácil, los otros ya son más hábiles y todo ello. Sí. Y si es que vamos a polarizar, que seamos entre gente que ocasiona odios, ocasiona miedos, y gente que de alguna forma quiere solucionarlos, ¿no? Es una forma más productiva de polarización. Pero el detalle es eso, ¿no? Que hay que ser más creativos y hay que empezar a ser más propositivos en ese sentido. A mí me ha parecido muy triste ver que especialmente en algunas regiones de Bolivia empiecen a haber ese tipo de descabrajamientos, esta desesperanza, estas pérdidas de lo que vendría a ser las expectativas en un futuro mejor. Cuando vemos que distintos tipos de datos, distintos tipos de datos estadísticos y cifras dicen que no necesariamente el futuro va por ahí, ¿no? Y creo que eso es ya parte de bajar gran parte de lo que son los brazos, de lo que es los ánimos y todo ello, y creo que eso es algo que se tiene que subsanar de alguna forma. Gracias a Guido Alejo, a Ana Lucía Velasco, hemos hablado con ellos de la desinformación, que ha sido un actor fundamental en este conflicto de más de 53 días, que es una de las primeras lecciones que queremos dejarles desde acá, desde Sin Vueltas. No se trata de un fenómeno paralelo, sino de un actor que ha sido muy importante y predominante en este tema del conflicto. Hemos hablado de las emociones y hemos concluido, yo me uno a la conclusión de ellos, que viajan mucho más rápido que los hechos y que tienen también el poder de hacernos tomar decisiones cerradas basadas en desinformación, en cosas, en contenidos que buscan engañarnos o que buscan instalar en narrativas que son absolutamente falsas. Y por supuesto, la inteligencia artificial tal vez es uno de los motivos o de uno de los motores que hace que todas estas narrativas viajen mucho más rápido, a un costo menor y con consecuencias bastante complicadas. Quiero dejarles a continuación, ya para cerrar este episodio de Sin Vueltas, un resumen en este video de todo este informe que hemos hecho de las tendencias de desinformación de estos 53 días de conflicto, para que la gente pueda ver estas cifras y pueda también analizar si todo ese debate que ha tenido en este poder de conflicto realmente está basada en un contenido real o se ha dejado llevar por la desinformación. Los dejamos con este video. Bolivia verifica. 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 ¿Y por qué nos entrevistaron? Noticias falsas orientadas a posicionar una renuncia presidencial. Fake news, información falsa o manipulada, que pueden provenir tanto de sectores afines al gobierno como de grupos movilizados de bloqueadores. Durante más de 50 días, entre mayo y junio de este año, Bolivia vivió días de conflicto, bloqueos y tensión social. Uno de los principales actores fue la desinformación, generada de manera crónica y difundida a través de plataformas como Facebook y TikTok. Sumando la poca claridad de la información y las estrategias por atacar al Estado, Bolivia Verifica detectó en esos meses por semana entre 20 y 30 materiales desinformantes relacionados al conflicto. Por día, ese rango llegó a ser entre 2 y 6 contenidos falsos que fueron desmentidos. Cabe aclarar que estos datos son solo de las verificaciones realizadas por Bolivia Verifica, no así de todo el espectro de desinformación que circuló esos días. Dato que se duplica de acuerdo al informe especial publicado por Bolivia Verifica sobre las tendencias del conflicto. La metodología que empleamos para desmentir estos contenidos falsos se basó en el cruce de información a través de la evidencia documental, digital y física, que son las entrevistas con los expertos. De esta manera se pudo verificar la información y corroborar si era real o no. Algunos de los materiales desmentidos por Bolivia Verifica y que generaron repercusión dentro de la sociedad son comunicados oficiales falsos, materiales sacados de contexto, publicaciones que suplantaban la identidad de medios de comunicación y videos y audios generados mediante inteligencia artificial. Lo que encontramos fue una evidencia preocupante. La desinformación no solo acompañó al conflicto, sino que se convirtió en uno de sus principales combustibles para ampliar la zozobra y el caos en el país.
Existen alertas y anuncios en redes sociales que afirman que los conflictos volverían luego de que termine la vigencia del decreto de estado de excepción previsto para mediados de septiembre. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te sientes preparado para enfrentar una posible nueva ola de desinformación si es que la conflictividad social en Bolivia se activa nuevamente? Queremos leerte en los comentarios y saber qué es lo que piensas al respecto. Te agradecemos mucho por habernos seguido en este nuevo episodio de Sin Vueltas, un podcast de Bolivia Verifica. Hasta la próxima.